Siguiendo con las diapositivas, vamos a seguir con la parte de los motores. Y vamos a ver una parte que tiene que ver, que son los arrancadores para motores de corriente directa. Estos arrancadores lo que hacen es, como le quisiera decir, son dispositivos que auxilian al motor para tener un arranque, podríamos decir, entre comillas, sano. Es decir, de que el mayor defecto, podríamos decirse, del nacimiento de un motor es la corriente de arranque. ¿Por qué? Porque al inicio de cuando empieza a funcionar el motor, no existe un voltaje generado en sí dentro del motor que haga reducir la corriente de arranque al inicio. Entonces, por esa razón, esos dispositivos lo que ayudan es proteger al motor y también la instalación eléctrica de esas altas demandas de corriente. Por eso ustedes van a ver en la lámina que tenemos acá una serie de arreglos de resistencias en serie y en los cuales acá tenemos los contactos, que en este caso tiene 6 contactos. Entonces, y va conmutando, podríamos decirse, este selector, un selector, switch selector, que va conmutando a tal resistencia para limitar esa corriente del arranque en los motores. Bueno, entonces, para que un motor funcione adecuadamente, debe tener incorporado algún equipo de control y protección especial. Es decir, que estos dispositivos tienen que controlar y proteger al motor. Entonces, este tema lo vamos a ver un poco superficial porque hay una materia que van a llevar después que es control electrónico de potencia, que tiene que ver acá con la parte de controlar. Control electrónico de potencia. Y siempre se basa en los fundamentos de control de motores y ocupa bastante la electrónica industrial, es decir, la electrónica de los tiristores, podemos decir de los SCR. Entonces, pero la función principal de estos arrancadores es controlar, y proteger. Y los propósitos de estos equipos especiales es proteger al motor contra daños debido a cortocircuitos en el equipo. 2. Proteger el motor contra daños por sobrecargas prolongadas. Es decir, que protege ese equipo, digamos, al poner mucha carga al motor, lo protege. Protege al motor contra daños por corrientes excesivas, la corriente de arranque, y proporciona una forma conveniente de controlar también la velocidad de operación del motor. Es decir, de que este equipo protege, por ejemplo, a un motor en serie. Digamos que el motor en serie, acordémonos que tiene un alto torque, una alta corriente de arranque, y por ende tiene que siempre tener una carga en el eje. ¿Para qué? Para que no se dañe.
entonces debe tener una carga. Entonces esa carga es sensada por esos dispositivos que hacen, que protegen al motor. Pero se van a dar gusto cuando lleven esa materia, en la cual la parte básica en sí es el uso de electrónica de potencia o industrial con los dispositivos como los SCR, y también tenemos los IGBT. Que el IGBT es un híbrido entre un transistor y el MOSFET. Por eso el símbolo especial. Entonces, y también como se trabaja bastante con las tres fases, con rectificadores trifásicos, digamos que sin electrónica vieron el rectificador de media onda, de onda completa, también existen los rectificadores de onda completa, pero trifásicos, y que con un cierto ángulos de disparo que uno lo programa en el SCR. Entonces esa parte lo vamos a ver superficial por el momento, pero la finalidad es controlar y proteger al motor. Lo que han trabajado con motores en sí, también existe un dispositivo que se llama guardamotor, que en todo esquema siempre es el último que se conecta y después va el motor. Lo que hace este dispositivo es en sí proteger al motor. Entonces, no sé si alguno de ustedes ha trabajado con guardamotores. Consulto. Sí. En lo personal, no, ingeniero. Los No, y los compresores demás. traen eso. Sea, entonces es importante que vayan conociendo esos dispositivos que sirven para proteger ya sean bombas, motores en sí. Es parecido a unos contactores y en los cuales uno le puede programar varios parámetros, y esta parte de los guardamotores, yo los invito a que ustedes investiguen. Yo los he visto en casetas, digamos, para la que controlan bombas, en pozos y en varias aplicaciones, pero más que todo para eso. Entonces, más que todo, yo creo que hay un compañero que trabaja con bombas de pozo, creo yo, si no me Yo, equivoco. ingeniero. ¿Ah? Yo, ingeniero. Ah, ok, entonces ha trabajado con guardamotores. Fíjese que no, porque por lo menos en mi trabajo no vemos más que todo la parte mecánica Ajá. y hidráulica, ¿verdad? Ya la parte eléctrica usualmente la ven ya los propios clientes. Lo que sí sé es que utilizan guardamotores y también utilizan variadores de frecuencia para utilizarlos como arrancadores suaves. Ah, exacto. Más que todo los arrancadores suaves, adelantándolos, esos son para los motores trifásicos. Yo lo invito, compañero, a que se introduzca en ese mundo de la parte eléctrica, porque esa parte, por lo que es de los pozos, parte hidráulica, va a fortalecer más sus capacidades de trabajo, porque esa parte yo siento que muy poca gente lo conoce. Sí, de hecho es una parte un poco delicada, podríamos decir. Y precisamente por eso es que sí he intentado meterme y ver y medio travesear, pero son bien reacios en el sentido de que nosotros vemos solamente la parte mecánica y que la otra empresa vea la parte eléctrica, y así pues por cualquier falla o desperfecto, por Ya cuestiones de saben a garantía. quién echarle el muerto, ¿no? Ajá, por cuestiones de garantía es como de que nosotros ya no tenemos nada que ver con la parte eléctrica, no nos cobren a nosotros, porque hay veces suelen ser caros tanto los motores
como los variadores de frecuencia. Sí, pero sería bueno que lo conozca, le digo por qué. Porque a la hora de que usted diagnostique el origen de una falla, usted puede tener una robustez y certeza al decir, esta falla es causada por parte, es de naturaleza eléctrica o es de naturaleza mecánica. Entonces, porque esa parte se ha dado. Por ejemplo, en los pozos he visto problemas donde yo trabajo, que a veces el pozo no trabaja en automático, sino que hay que ponerlo manual. Y todo es un montón de factores. O a veces que la bomba no secciona y todo lo demás. Entonces, son un montón de factores que influyen, digamos, a la hora de analizar una falla. ¿Quién es la causante? Ajá. Sí, es un área bastante compleja porque la mayoría de lugares, por lo primero que se van es por el consumo del motor. Cuando ya ven de que el consumo de corriente de motor es más alto del consumo nominal con carga, entonces ya es cuando empiezan a verle a considerar que es falla eléctrica. Pero Ujú. cuando ese problema no, o sea, cuando el motor no dispara tanto el consumo, entonces ya empiezan a decir que es problema mecánico, aunque realmente eso no es así, porque por ejemplo, esos motores, cuando son motores sumergibles, llevan una cosa que llaman clutch, que lo Sí. que hace es que levanta la bomba. Entonces, si ese clutch ya se dañó, entonces la bomba está trabajando sentada. Entonces, como está trabajando sentada, está forzando el motor y está disparando el consumo de corriente. Y hay muchos que tienden a adjudicarle ese problema a parte mecánica. Y sí es parte mecánica, pero es parte mecánica dentro del motor, no dentro de la bomba. Ujú. Sí, esa Entonces, parte, yo sí le es, digo porque he visto empresas trabajar y en verdad, la parte esa de los guardamotores, como que solo le dan una limpiecita y ya estuvo. sí, la mayoría de eso es hasta que ya llegan a tener una falla considerable o algo, es que ya consideran en revisarlos profundamente, no porque solamente solo una media limpiecita y ahí se va. Cabal. Y medición de voltaje, ok. Ok, sí, pero yo los invito a que estudien toda esa parte porque en verdad hay poca gente que conoce de eso, de los guardamotores, esa parte hidráulica de las bombas, pozos. Fíjense que es interesante y, y es bien interesante ver cómo instalan los tubos, las bombas que ocupan, para los tubos ocupan una grúa, este, la parte del conexionado, por ejemplo, que programan unos retardos para que accione la bomba, para que no reviente las tuberías, etcétera, etcétera. Hay un montón de parámetros muy interesantes de estudiar en esa parte, pero la parte eléctrica, en lo que son los contactores, relé, timers, PLC, esa parte sí me gustaría que ustedes como futuros ingenieros, lo conozcan y sepan cómo programarlos y todo, porque esa parte sí es bien interesante y es bien bonita. Bueno, prosiguiendo con los arrancadores, esa parte, por ejemplo, los variadores de frecuencia en sí se ocupan para los motores trifásicos. Es decir, que de una conexión monofásica de alimentación lo conectan al variador y tenemos voltaje trifásico a la salida que se conectan al motor. Entonces, entonces esa parte lo van a ver bastante en control electrónico de potencia, los variadores. Y ahí internamente van a ver las partes que se componen los variadores, ¿va?
para un arranque suave que ocupa una función rampa, la rampa, una famosa rampa de activación. Y entonces ahí sí es muy importante para estudiar ese tema que tengan unos buenos fundamentos de electrónica industrial y electrónica de potencia con respecto a los rectificadores y por ende a los SCR. Ok, vamos a seguir acá. ¿Hay alguna pregunta por el momento, compañeros? No, ingeniero. Va, No, va, siguiendo. Ok, vamos a ver ahora un sistema que se usaba antiguamente. Hoy casi ya no se usa, pero para conocimiento general, vamos a ver el sistema War Leonard, que por cierto hay una empresa americana que su finalidad es diseñar motores y se llama también War Leonard. Entonces, ellos hacen motores de diversa naturaleza. Entonces, el sistema War Leonard para el control de velocidad de los motores de CD, en los cuales podemos ver que aquí hace uso de tres motores. Motores. Un motor trifásico, un motor de CD y otro motor de CD. Ok, este motor funciona como generador. Acá lo tenemos como un generador. El otro motor funciona como un motor. Así. Entonces tenemos un sistema War Leonard que lo que hace que este motor arranca en este motor trifásico para que esta parte de acá es el eje, en lo cual está conectado a este motor CD que empieza a generar voltaje. Al generar este voltaje, alimenta a este motor y por ende empieza a funcionar como motor. Entonces tenemos el funcionamiento de un generador y un motor a la vez. Ok. Ahora, esta parte de acá, viene este motor y este generador, si nosotros vemos la topología, es de excitación, ambos son de excitación independiente. Excitación independiente. ¿Por qué? Porque independiente. Porque tenemos acá un rectificador trifásico y circuito de control, que eso lo van a ver ustedes en electrónica de potencia y lo mismo acá. Entonces acá tenemos un esquema de un circuito trifásico. Tenemos acá las entradas trifásicas y acá tenemos los diodos. Y él ha salido acá. Aquí hace falta un condensador para tener un voltaje positivo o negativo, que son los que alimentan estas resistencias y la bobina de campo de ambos motores. Entonces podemos ver en el esquema acá que se ocupan dos motores de CD y un motor de acero. Y las aplicaciones del sistema Waliona se ocupaban antes para los ascensores o elevadores. Es decir,
que sirve para manejar altas cargas. Por ejemplo, los ascensores de los edificios de antes ocupaban este sistema, igual Leona. Entonces dice que como nosotros al variar el voltaje acá del generador, podemos hacer variar la velocidad del motor. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que tienen una resistencia de campo variable, con lo cual ellos varían, como acordémonos que el voltaje inducido tiene que ver con una constante K de la máquina, el flujo y la velocidad. Si yo aumento la velocidad, sí, tengo que aumentar el voltaje. Entonces, aumento la velocidad acá, aumento acá el voltaje. Y por ende, al aumentar el voltaje aquí, aumenta la velocidad acá. Entonces, ese es el sistema, podríamos decir, igual Leonard, que cambiando la resistencia de campo, ya sea variando el voltaje de inducido, modificando la resistencia del inducido, de estos métodos, perdón, acá, el más útil es el control por voltaje del inducido, puesto que permite ampliar variaciones de velocidad sin afectar el par máximo del motor. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema, nosotros, esto lo van a ver en control electrónico de potencia, pero por adelantarles, para los motores de CD lo podemos configurar para que trabajen en 4 cuadrantes, como el plano cartesiano, en los cuales tenemos las curvas de velocidad versus torque. Aquí es velocidad, torque. Y nosotros, dependiendo de cómo configuremos el sistema, el voltaje, así nosotros podemos hacer que trabaje como un motor normal o como un generador. Acá lo tenemos en estas curvas. ¿Cuáles son las desventajas? El usuario, uno, que el usuario se ve forzado a comprar 3 máquinas completas con los mismos valores nominales. Y las 3 máquinas serán menos eficientes, son menos eficientes que una. Entonces la eficiencia es menor. Y debido a su precio y a su baja eficiencia, el sistema War-Leonard ha sido reemplazado por circuitos controladores basados en SCR, es decir, por variadores de frecuencia. Entonces, como les decía, la aplicación es para control de motor en elevadores o ascensores. Veamos la siguiente lámina. Quiero ver. Y acá tenemos un ejemplo para controlar estos motores con el sistema Leonard. Entonces, con un solo motor, que en este caso nosotros tenemos estos SCR, y el SCR está compuesto de 3 terminales: ánodo, cátodo y la compuerta o gate. Entonces aquí tenemos 3 señales desplazadas 120 grados, una entrada trifásica. Digamos, todo este sistema
ha sustituido a los dos motores para tener acá el motor. Entonces, acá tenemos, aquí esto le llaman en los libros de texto, le llaman un diodo volante, pero en realidad se le llama diodo damper. Damper es amortiguador. Es decir, este diodo amortigua la fuerza contraelectromotriz que se genera a la vez acá para que no dañe las partes de los diodos rectificadores. El SCR acá, ustedes ya adelantándolos en electrónica de potencia, ustedes pueden configurar el ángulo de disparo, ya sea para que trabaje de 0 a 90 grados. Entonces, eso lo van a ver en esa materia. Entonces, de los 4 cuadrantes que teníamos con el sistema Ward-Leonard, ahora solo tenemos 2 modalidades de trabajar en 2. O sea, como lo mismo como motor acá, pero ya no como generador. Generador ya no. Entonces, prácticamente todo esto ha subido a los 2 motores. Y como acordémonos que esto es de excitación independiente, aquí tenemos siempre la resistencia de campo y la bobina de campo para controlar el motor. Ok, vamos a presentar un video. Permítame un momento, voy a dejar de presentar. Vamos a poner un video que tiene que ver con el funcionamiento del sistema Ward-Leonard. Permítame un momento. Me voy a aula virtual. Documentos. El link está en documentos. Vamos a compartir este video. Permítame. Permítame. Ok. ¿Pueden ver en la pantalla de YouTube? Hola, Sí. ingeniero. Hola. Sí, Va. aprovechando, a Samuel se le ha activado el micrófono y no lo ha desactivado. Ingeniero, ¿lo puede silenciar usted? A Samuel. Don Samuel, ¿puede apagar el micrófono? Ok. Bueno, voy a silenciar mi micrófono para ponerles el video. Estamos en el laboratorio de máquinas eléctricas. Hoy tenemos una disposición de máquinas conectadas según un grupo Ward-Leonard, que es el que comúnmente se utiliza en el accionamiento de ascensores. Está formado por un motor de impulso, que es un motor asincrónico trifásico, en este caso, un generador de corriente continua autoexcitado, que provee la tensión necesaria para accionar
este motor, que es en definitiva el que accionaría el ascensor. Este motor está excitado en forma independiente a través de esta fuente de corriente continua, y lo que vamos a hacer es demostrar cómo podemos variarle la velocidad al motor actuando sobre la excitación del generador para variar la tensión en sus bornes. Bueno, vamos a poner en marcha el grupo. Como primera medida, lo que hacemos es proveerle la excitación independiente al motor a través de esta fuente de corriente continua. Aquí está indicando el instrumento que hemos alimentado el campo del motor, por lo tanto, estamos en condiciones de ponerlo en funcionamiento. Para ponerlo en funcionamiento debemos conectar el motor asincrónico a la red, que este impulse el generador de corriente continua y que la tensión que genera este sea aplicada a la armadura del motor. Segundo paso, cerramos la llave y conectamos el motor de alterna a la red. Se puso en movimiento y a través de esta resistencia que actúa sobre la excitación del generador, variamos la tensión que le aplicamos al motor y por lo tanto va a variar su velocidad. Lo podemos ver fácilmente regulando la resistencia, aumentamos la tensión y por lo tanto la velocidad del motor aumenta. Esta es la tensión de generación del generador y la corriente de excitación que toma el generador. Esta es la excitación del motor. Entonces así tenemos en funcionamiento el grupo Barr-Leonard conformado por el motor, generador, motor. Actuando sobre la excitación del generador, variamos la velocidad del motor de corriente continua. Estos equipos están instalados hoy en día en el 90% de los ascensores, pero en las instalaciones nuevas ya no se utiliza el grupo Barr-Leonard, sino que se utiliza directamente el motor asincrónico trifásico, regulándole la velocidad a través de una regulación de frecuencia por métodos electrónicos. Esto significa que hoy en día, con el avance de la tecnología, de aquí para adelante, estas dos máquinas fueron eliminadas y se utiliza solamente un motor asincrónico trifásico, regulándole la velocidad con un regulador de velocidad por frecuencia implementado con métodos electrónicos. Bueno, ¿qué les ha parecido el video? ¿Algún comentario? ¿Qué es lo que les ha llamado la atención? ¿Algún voluntario? La función del motor trifásico, ingeniero. Interesante. ¿Sí? ¿Qué más, compañeros? La resistencia variable para variar la velocidad. Ah, sí, una resistencia algo de construcción algo grande, ¿va? Ajá. Pero, como decíamos en el esquema, ¿va? 3 motores, uno motor de AC y 2 motores de DC, uno de DC como generador y otro como en sí motor. Entonces podemos ver lo interesante de esto es cómo varían la velocidad del motor variándole la tensión del generador, ¿va? Entonces esa es la parte más interesante. No sé si hay alguna otra pregunta con respecto al video. Ingeniero, o sea que el primer motor que acciona solo es para el impulso, dice. Exacto, para que impulse el generador, exacto. Ah, y con la resistencia lo que varía es al generador para que Es le la varíe el resistencia voltaje, de ¿no? campo. Ajá, cabal.
Ajá, porque si vemos en el esquema de Ward-Leonard, voy a ver si presento el esquema ahorita. Permítame. En el sistema lo voy a ampliar. Ward-Leonard, lo que él hacía era variar esta resistencia, específicamente esta. Esa es la que variaba. Al variar eso, variaba la tensión acá del generador y por ende la velocidad. Como sabemos que si aumenta la tensión, va a aumentar la velocidad de este motor. Entonces eso es lo que hacía prácticamente esto. Digamos, el motor trifásico lo que hace, como decía acá, darle el impulso. Y ya con esto lo controlaba con medio de esta resistencia para que empiece a variar la velocidad de ese motor. Pero como solemos decir, vaya, es un sistema que ya salió de uso. Entonces, sí, ahorita ha sido sustituido por la tecnología de los variadores de frecuencia, los famosos BFD. Así se conocen, los BFD. Driver de frecuencia variable. Entonces, con eso es que hagan, y eso internamente llevan los rectificadores. Pero voy a reducir esto. Lleva prácticamente tristores como SCR internamente, los BFD. Entonces, para conservar el motor. Y eso es lo que ha hecho con el Ward-Leonard. Ha sido sustituido prácticamente por los BFD y los motores trifásicos asíncronos. Entonces, esa es la parte que quería enseñarles con respecto al sistema Ward-Leonard. No sé si hay alguna pregunta con respecto a este tema. Compañeros. No, ingeniero. Va. Ok. Vamos a seguir. Ok. Vamos a ver otro tema que tiene que ver con el cálculo de la eficiencia de un motor DCD. Entonces, la eficiencia, si nosotros nos acordamos de la fórmula de eficiencia, es igual a la potencia de salida con respecto a la potencia de entrada multiplicada por el 100%, es un porcentaje, ¿no? Entonces, como tiene que ver con potencias, sabemos que en un motor vamos a tener pérdidas de potencia. Igual sucede con el transformador. Si se acuerda que teníamos pérdidas en el cobre, pérdidas por el comportamiento del núcleo, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso del motor, esas pérdidas, esas variables de pérdidas aumentan más. ¿Por qué? Tenemos las pérdidas en el cobre, que en este caso en el motor DCD, esas pérdidas en el cobre están relacionadas con las pérdidas en la parte del estator o de campo y en la parte de armadura, porque sabemos que en esas dos partes llevan bobinas y la bobina está armada por medio del material que es cobre. Entonces va a existir unas pérdidas en el cobre de potencia. Ok, otro tipo de pérdidas en el motor DCD son por caída de tensión en las escobillas o en los carbones. Entonces, estas pérdidas nosotros las vamos a llamar potencia, pérdida de potencia
Brush. Es una terminología en inglés. Brush es como tipo cepillo o brocha. Entonces las escobillas lo relacionan con esto. Y en un motor de CD, la caída de tensión en las escobillas es aproximadamente 2 voltios. 2 voltios. Entonces, para calcular la pérdida de la escobilla, es de conocer la corriente que circula en esta parte del circuito y multiplicarla por el voltaje. Fórmulas de potencia. Las pérdidas mecánicas pueden ser debido a pérdidas rotacionales, más que todo con la fricción del aire, con el eje, y también tenemos las pérdidas en el núcleo, que esto sí tiene que ver con el comportamiento del material que está compuesto el motor, de las láminas del núcleo, y tenemos las pérdidas misceláneas. Estas pérdidas misceláneas se han determinado de forma estadística que es aproximadamente el 1%, es el 1% de la potencia de entrada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para calcular la potencia, digamos así, de salida de un motor, tenemos que restar de la potencia de entrada todas estas pérdidas, y esa es la potencia útil que vamos a tener. Una Bueno, consulta, ingeniero. dígame. Dentro de esas pérdidas misceláneas, ¿qué es lo que incluyen? No sé si estará ahí adentro las pérdidas por temperatura. Todas esas van incluidas. Son varias. Pérdidas por fricción con el aire. Como acuérdense que adentro hay un aire circundante que a la vez es fricción. Es parte de aerodinámica interna del motor. Entonces, todas esas van a influir. Se relacionan un poco con las pérdidas rotacionales, pero las pérdidas rotacionales en otros libros le llaman pérdidas mecánicas, porque tienen que ver con respecto al eje del motor, a la carga, la fricción en el eje, por ejemplo, son pérdidas. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con respecto a esto, pero hay una parte muy interesante, que estas pérdidas, que es bueno que lo sepan, se pueden calcular si se conocen las corrientes de la máquina y dos resistencias. En este campo sería la resistencia de campo y la resistencia de armadura, o la resistencia en serie. Un libro de texto lo pone en serie, para determinar la resistencia del circuito del inducido en una máquina. Existe un procedimiento que se llama el rotor bloqueado. Rotor bloqueado. Es decir, que se bloquea el rotor de tal manera que no puede girar, y se aplica un pequeño voltaje de corriente directa a los terminales del inducido. Se ajusta ese voltaje hasta que la corriente que fluye en el inducido sea igual a la corriente del inducido normal, nominal de la máquina o de la placa. Entonces aquí, al obtener, como ya tenemos el voltaje y la corriente, que tiene que ser igual a la corriente nominal de la placa de la máquina, por ley de Ohm podemos encontrar la resistencia de armadura. En unos casos, digamos, hay una norma de la IEEE en la cual especifica
las pruebas necesarias para el cálculo de la eficiencia de un motor de CD. Es la norma IEEE 113-1995, que parece que también creo que está en desuso, si no me equivoco. Entonces, esta parte es muy buena que la conozcamos, acerca del procedimiento del rotor bloqueado en los motores. Ok, vamos a ver un ejemplo. Que un ejemplo de esto puede salir en el examen. Se probó un motor de CD en derivación de 300 HP, de 300 caballos de fuerza, con una alimentación de 440 voltios, 560 amperios y 863 revoluciones por minuto en esta velocidad, y se obtuvieron los siguientes resultados. Aquí le aplican la prueba del rotor bloqueado. Entonces, ¿qué sucede? Que bloquearon el rotor y le aplicaron un voltaje de armadura de 14.9 voltios, en los cuales van excluidas las escobillas. Y la corriente de armadura es de 500 amperios. Entonces, ya conociendo el voltaje y la corriente, según lo que nos decía aquí la teoría, nos dice podemos determinar ya esa resistencia de armadura. Ok. En la prueba de rotor bloqueado, se tomó en cuenta que la alimentación en la parte de campo, en los terminales de campo, es de 440 voltios y una corriente de campo de 7.52 amperios. Lo mismo, por ley de Ohm, nosotros podemos calcular la resistencia de campo y la caída de tensión en las escobillas es de 2 voltios. Ok, esta es en la prueba de rotor bloqueado. Ahora, si nosotros nos vamos a hacer la prueba en vacío, digamos que en el vacío el voltaje de armadura de 14.9, que aquí ya dejaron libre el rotor, el voltaje de armadura es de 440 voltios, la misma alimentación que el de campo. Y la corriente de armadura aquí disminuyó 23.1, de 500 a 23.1 amperios. ¿Por qué? Porque ya está trabajando normal el motor. Y la corriente de armadura, de campo, perdón, 7.5 amperios con una velocidad de 863 revoluciones por minuto. Entonces, ya tenemos esos datos de voltaje y corriente. En ambos casos, nos pregunta cuál es la eficiencia del motor en condiciones normales. Y asumir las pérdidas de potencia miscelánea del 1% de la potencia de entrada a plena carga. Lo que decía en la lámina, perdón. En la lámina, las pérdidas misceláneas, el 1% de la potencia de entrada. Ok, ahora vamos a resolver este ejercicio. Vamos a determinar, digamos, de la prueba de rotor bloqueado. Vamos a escribir acá. Este es como, vamos a coger este más, perdón, azul. Prueba de rotor bloqueado
necesito que tengan listas las calculadoras. Entonces, como ya conozco la corriente y el voltaje, entonces puedo conocer la resistencia de armadura. Que sería B sub A, perdón, resistencia de armadura va a ser igual B sub A entre I sub A. Esto es igual a 14.9 voltios entre 500 amperios. ¿Cuánto le da R sub A? Díganme. 0.02. 0.0298. Sí, así es. Va. Ahí tenemos ya la resistencia de armadura. Ok, vamos a la siguiente lámina. Vamos a poner acá. Bajo condiciones. Sin carga. Bajo condiciones sin carga. Las pérdidas mecánicas y del núcleo se toman juntas. Se toman juntas. Y eso se le llama, es decir, pérdidas rotacionales se le llama. Pérdidas rotacionales. De este motor. Y es igual al producto del voltaje interno generado E sub A y la corriente de armadura y la corriente de armadura I sub A. Entonces, las pérdidas rotacionales a la velocidad nominal
a la velocidad nominal se encuentra como los puntos. Vamos a ir acá por la fórmula. E sub A va a ser igual a B sub A menos la caída de voltaje en las escobillas menos IA por TDA. Esa es para encontrar el voltaje generado. Entonces, eso A va a ser igual a 440 voltios menos la caída de voltaje en las escobillas, 2 voltios menos la corriente 23.1 por la resistencia de armadura 0.0298 ohms. ¿Cuánto les da este cálculo, compañeros? A mí me dio 437.31. 400 exactos, 37.31 voltios. Ok. Entonces, la pérdida de potencia por rotación, como esto está girando, va a ser igual a E sub A por I sub A. Esto es igual a 437.31 por 23.1. Espera. ¿Cuánto le da? Dígame. Hagan el cálculo. ¿Cuánto les da, compañero? 10.1K. Exacto. 10.1 kilowatt. Ahora vamos a determinar la potencia de entrada del motor. Una pregunta, ingeniero. Ajá. En el caso del valor obtenido de sub A, según lo que puso usted antes, es el voltaje ya teniendo en cuenta todas las pérdidas mecánicas y del núcleo. Sí, no, vamos a encontrar después las pérdidas y que tienen que ver. Bueno, eso va a incluir la del núcleo, perdón, sí. Ajá. Ok. Ok, vamos a determinar la potencia de entrada. La potencia de entrada del motor a plena carga. Entonces, la potencia de entrada es igual al voltaje en los terminales por la corriente en la carga. Esto va a ser igual, el voltaje en los terminales es 440 voltios
por la corriente que es de 560 amperes. ¿Cuánto les da esto? Hagan el cálculo. $246.4 kilowatts. 200. Ahí está. 246.4 kilowatts. Ok. Vamos a la siguiente lámina. Ahora vamos a poner a qué va a ser igual la potencia de salida. Entonces, P to out va a ser igual a la potencia de entrada menos. Vamos a poner aquí. Las pérdidas de potencia debido al cobre por tanto en la armadura como en el campo, más las pérdidas rotacionales, más las pérdidas en las escobillas, más las pérdidas misceláneas. Ok, ya puedo conocer, ya tengo la potencia rotacional y la potencia miscelánea y puedo determinar la potencia de las escobillas y la potencia por el cobre. Entonces vamos a determinar primero la pérdida de potencia por el cobre. Entonces, pérdida va a ser igual a la corriente de armadura elevado al cuadrado por la resistencia de la armadura más el voltaje de campo por la corriente de campo. Esto va a ser igual a 560 amperes al cuadrado por la resistencia que es 0.0298 más, aquí lo voy a seguir haciendo, más voltaje de alimentación del campo 440 por la corriente de campo 7.52 amperes. Entonces, las pérdidas por el cobre, ¿a cuánto va a ser igual? Díganme. ¿Qué valor les da?
¿Alguien que me diga cuánto les dio el dato? A mí ya no me respondió la calculadora, ingeniero. ¿Ah? A mí ya no me respondió la calculadora, se me trabó. ¿Qué calculadora es la que tiene? Una Voyage, yo creo que las baterías ya fallaron. Ah, ya caducaron. 12.65 kilowatts. Exacto. 12.65 kilowatts. Exacto. Esas son las pérdidas que hay por el cobre, tanto en la armadura como en el campo. Ok, ahora vamos a determinar las pérdidas de potencia debido a las escobillas. Entonces, va a ser igual a la caída de tensión que hay en las escobillas, que es 2 voltios por la corriente que circula, que sería la corriente de armadura. Esto va a ser igual a 2 voltios por 560 amperes. Esto le tiene que dar 1.12, ahí lo comprueban, kilowatts. Ya tenemos la potencia en el cobre y las potencias en las escobillas. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Por lo tanto, la potencia de salida va a ser igual a la potencia de entrada menos la sumatoria de las potencias de pérdidas en el cobre más potencia rotacional más la pérdida de potencia en las escobillas y más las pérdidas misceláneas de potencia. Entonces ya tenemos los datos, la potencia de salida va a ser igual a potencia de entrada 246.4 kilowatts menos la sumatoria de 14.1 más 12.65 más 10.1 más la potencia miscelánea, esta sería el 1% de la potencia de entrada. La potencia de entrada es 246.4. Entonces, el 1% sería, en este caso, 2.46 kilowatts. Espérame, vamos a borrar, no me gusta. Vamos a seguir acá. 2.46
kilowatts. Hagan la operación y me dice cuánto da la potencia de salida. ¿Cuánto le da? $207.09 kilowatts. 207 punto .09. kilo. Ok. Ahora, la eficiencia del motor a plena carga es, tenemos la fórmula. Potencia de salida entre potencia de entrada por el 100%. Esto va a ser igual a 207.09 kilowatts entre la potencia de entrada, que es 246.4 kilowatts por el 100%. ¿Esto cuánto les da? 84.04, mi amor. Por ciento. Ok. Esa sería la eficiencia que va a tener ese motor ante la prueba del rotor bloqueado. 84. Entonces, ese sería ese ejercicio con respecto a la prueba del rotor bloqueado. Esto es, digamos que nosotros vemos la comparación analítica de un motor, las pruebas de rotor bloqueado para motores y las pruebas que ustedes hacían para los transformadores. Vean lo que es parecido a plena carga o vacío, el transformador, y también determinaban las relaciones de potencia, las pérdidas de potencia, perdón. Lo mismo sucede con el motor. Con el motor sería con la prueba del rotor bloqueado. Entonces, digamos en los transformadores, si se acuerdan, la prueba de cortocircuito, y etcétera, etcétera. Y en este caso, en los motores, la prueba de rotor bloqueado. Entonces, quiere decir que cada máquina tiene como sus metodologías para probar y determinar ciertos parámetros que están inmersos en esos dispositivos. No sé, ¿les ha quedado claro alguna duda que tengan al respecto? Ingeniero, disculpe. Diga. Con respecto a la potencia del cobre que habíamos calculado, Ajá. ahí en la última parte se ve que le puso 14.1, pero no me recuerdo de ese dato. 14.1. Ujú. Vamos a ver. No, es 12.65 kilowatts.
Ajá, pero en la otra fórmula, dele, la otra lámina. Ah, esa es No, en la última que hizo. esa. Ah, en esa ahí, la pérdida del cobre le he puesto 14.1. Ah, permítame. Pérdidas del cobre. O la potencia, no sé qué es, pero es pérdida, o es potencia. Permítame. Sí, tiene toda la razón. Entonces, la pérdida del cobre nos da 12.65. Sí, Ah, porque 12.65. después dice pérdida de cobre más pérdidas en el rotor, más la pérdida de brush, más la pérdida en... Eso no lo entiendo, que es Misceláneas. el 1%. Ujú. Ah, pues la pérdida rotacional, quiero ver, 10.1. Pérdida de 10.1, pérdida de escobillas. 1.12. Sí, hay un error. Acá vamos a borrar pérdidas del cobre. Era 12.60. 12.65. Ajá, espérame, vamos a borrar esto. 12.65. Las pérdidas por rotación era 10.1. Me faltan las pérdidas por las escobillas. Acá, más, vamos a borrar esto. Vamos a borrar, vamos a poner más las pérdidas por escobilla 1.12. Más las pérdidas del misceláneo, que sería 2.46. Todas unidades, sí. Kilowatt. Entonces vamos a borrar este dato. ¿Cuánto le da? Ya hicieron el cálculo. Sacaron 220.22. 200. Ahí lo comprueben los demás compañeros. 220.22 kilowatts. Ok. Entonces voy a borrar acá. Tenía 220.22 kilowatts. Vamos a ver cuánto le da acá. Hagan el cálculo para la eficiencia. 89.375. 89 punto. Va, ahí estamos. Ok, gracias compañero por corregirme. No me había Gracias, percatado. ingeniero. ¿Ah? Gracias ahí también por Va, ayudarnos también ahí a comprender bien. va. Entonces, ¿quedó claro eso? Sí, ya está todo claro. Ajá, un problemita de esto puede venir para el examen parcial, así que estudien. Entonces, Está bien, está bien. está bien. Recapitulando, bueno, nos vamos a quedar hasta acá, pero para el martes el examen corto.
1/4 a las 6. Va a haber clase normal y la voy a interrumpir 1/4 para las 6 y hasta las 6 examen para que estemos todos sabedores. Y el examen parcial lo vamos a hacer el día jueves. ¿Estamos bien? O sea que el examen corto va a ser en la hora de clase. ¿No? En la hora de clase. Exacto. ¿Y qué es lo que va a evaluar? Va a evaluar en sí los motores en CD. Estudiense todo, porque puede ser de que... ¿Cuáles fueron los capítulos que dijo, ingeniero? el capítulo 7 y 8 de Chapman. Chapman, ok. Menos los generadores. Ah, ok. Los generadores los vamos a empezar a ver el día martes. El día martes. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá por el momento. Y así que no hay alguna duda, entonces pasen buenas noches. Gracias, ingeniero. Igualmente. Solo nos hace el favor de subirla. Ok, lo voy a subir ahora. Vaya, gracias. Más noche lo voy a subir. Ok. Cuídense mucho. Bueno, buenas noches. Gracias, igual, buenas noches. Buenas noches, un gusto, ingeniero.